Mis padres me echaron del apartamento que les alquilaba para que mi hermana embarazada y su prometido se mudaran en su lugar. 6 meses después, piden ayuda porque dejé de pagar el alquiler. Así que, en lugar de dinero, les envié esta carta de mi hermana. Me llamo Tamara y acababa de cumplir 22 años cuando me gradué en Administración de Empresas. Durante mis años universitarios, tuve la suerte de vivir en el antiguo apartamento de mi abuela, bueno, técnicamente de mi padre ahora, ya que lo heredó después de que ella falleciera hace 3 años. Solo tenía que cubrir las facturas de los servicios públicos, lo cual lograba trabajando a tiempo parcial en Luigi's, un restaurante italiano a solo 2 cuadras de distancia. No siempre fue fácil compaginar el trabajo y los estudios. Hubo muchas noches en las que llegaba a casa exhausta, con los pies doloridos por atender mesas, solo para enfrentarme a horas de estudio para exámenes o redacción de trabajos. Pero lo hice funcionar porque eso es lo que hacen los adultos responsables. La cena de graduación en casa de mis padres parecía perfecta al principio. Mamá se había superado con la cocina, como de costumbre. Mi hermana menor, Emily, de 17 años en ese momento, no paraba de hacer bromas sobre cómo echaría de menos que la ayudara con sus deberes. También vinieron algunos familiares, la tía Sara y el tío Bob, mis primos Mickey y Jenny, y mi abuela del lado de mi madre. Todos me felicitaban y compartían historias sobre sus propios días universitarios. Pero después de que los familiares se fueron, todo cambió. Mamá se aclaró la garganta de esa manera que siempre lo hacía antes de decir algo incómodo, y mi estómago se anudó al instante. Conocía ese sonido desde la infancia, nunca significaba nada bueno. Tamara, cariño, empezó, con una voz inusualmente formal. Ahora que te has graduado, tenemos que hablar sobre la situación del apartamento. Recuerdo dejar mi taza de café lentamente, tratando de mantener mi mano firme. La cerámica hizo un suave tintineo contra el platillo que sonó inusualmente fuerte en la habitación repentinamente silenciosa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si quieres seguir viviendo allí, tendrás que empezar a pagar el alquiler. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría en mi día de graduación de todos los días. Papá se sentó allí en silencio, repentinamente muy interesado en su taza de café, mientras Emily fingía estar absorta en su teléfono, aunque podía verla observar la escena desarrollarse por el rabillo del ojo. Ya veo, logré decir, mi voz más pequeña de lo que quería que fuera. Mi mano tembló ligeramente mientras buscaba mi vaso de agua. Mamá continuó explicando los términos de su manera práctica. El alquiler estaría por debajo de la tarifa de mercado, un descuento familiar, lo llamó con una sonrisa tensa, pero aún así sustancial. Hice algunos cálculos mentales rápidos. Necesitaría un trabajo de tiempo completo, y rápido. Los salarios a tiempo parcial de Luigi's no cubrirían esto. Entiendo, dije finalmente, porque ¿qué más podía decir? Tenían razón en cierto modo. Ya no era estudiante. Era una adulta y los adultos se ganan la vida. Aún así, el momento se sintió cruel, como si ni siquiera pudieran dejarme disfrutar de un día de celebración antes de devolverme a la realidad. Esa noche, acostada en mi cama en el apartamento, comencé a buscar ofertas de trabajo cerca. El restaurante donde trabajaba a tiempo parcial no podía ofrecerme horas de tiempo completo, así que sabía que necesitaba algo nuevo, algo más estable. Mientras me desplazaba por los listados en mi teléfono, traté de concentrarme en los aspectos prácticos en lugar de los sentimientos heridos que burbujeaban debajo de la superficie. El año siguiente pasó volando en un torbellino de trabajo, pagos de alquiler y adaptación a la vida después de la universidad. Conseguí un trabajo decente en una empresa de marketing cerca del apartamento, nada glamuroso, pero pagaba las cuentas y algo más. Me contrataron como coordinadora de cuentas junior, y aunque el salario inicial no era enorme, era suficiente para cubrir el alquiler que mis padres me cobraban, más los servicios públicos, con un poco de sobra para ahorrar. Cada mes, transfería diligentemente el dinero del alquiler a la cuenta de mamá, generalmente agregando un poco más para los servicios públicos, aunque ella nunca lo pidiera. Quería demostrar que podía manejar las responsabilidades de los adultos, que era responsable y confiable. Tal vez parte de mí todavía estaba tratando de ganarme su aprobación, aunque no me lo admitiría a mí misma en ese momento. Emily pasaba por aquí de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba ayuda con las solicitudes universitarias o quería asaltar mi armario. Estaba en su último año de secundaria, y podía verla cambiar, volverse más distante y reservada.
Sus visitas se volvieron menos sobre pasar tiempo conmigo y más sobre lo que podía obtener de mí, ayuda con los deberes, ropa, consejos sobre chicos. Emily siempre había sido la bebé de la familia, acostumbrada a salirse con la suya. Mamá y papá la consentían mucho, aunque traté de no sentirme amargada por eso. Nunca la habían obligado a conseguir un trabajo a tiempo parcial como a mí, nunca la habían empujado a ser independiente. Empezó a salir con Jason por esta época. Era un año mayor que ella, trabajando a tiempo parcial en la tienda de electrónica del centro comercial. La primera vez que lo trajo a mi apartamento, no quedé particularmente impresionada. Parecía lo suficientemente agradable, pero había algo en el que activaba las señales de advertencia. Tal vez era la forma en que hablaba de hacerse rico rápidamente o cómo parecía esperar que todos lo cuidaran. Luego vino la llamada telefónica que lo cambiaría todo. Mañana tienes que venir inmediatamente, la voz de mamá estaba tensa de tensión. Es importante. Supuse que sería sobre los planes universitarios de Emily. Había estado dudando entre varias escuelas, y supuse que mamá quería mi opinión. Tal vez necesitaban ayuda con la planificación financiera o querían discutir opciones de becas. Emily tenía calificaciones decentes, no espectaculares como las mías, pero lo suficientemente buenas como para ingresar a una escuela estatal. ¡Qué equivocada estaba! Cuando llegué a la casa de mis padres esa noche, el ambiente era extraño. Mamá y papá se sentaron rígidamente en sus lugares habituales en el sofá, mientras Emily se sentaba en el sillón, con una expresión de satisfacción. Esa era la única palabra para ello. Siéntate, Tamara, dijo papá, con una voz áspera. Parecía mayor de alguna manera, cansado de una manera que no había notado antes. Me senté en el borde de la otomana, con el corazón latiendo con fuerza. Fuera lo que fuera esto, no se trataba de solicitudes universitarias. Emily está embarazada, anunció mamá sin preámbulos. Me quedé sentada atónita, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermana de 18 años estaba embarazada de su novio empleado a tiempo parcial del centro comercial. Noté las manos de mamá retorciéndose en su regazo, un hábito nervioso que tenía desde que yo era pequeña. Hay algo más de lo que necesitamos hablar, dijo mamá, enderezando la espalda y alisando su falda. Emily y Jason necesitarán un lugar para vivir. Se mudarán al apartamento. Sentí como si me hubieran abofeteado. La habitación comenzó a girar ligeramente y tuve que agarrarme al borde de la otomana para estabilizarme. Disculpa. Tienes que mudarte, afirmó mamá con naturalidad, como si me estuviera hablando del clima. Emily y Jason necesitan un lugar para comenzar su familia. En realidad, es la solución perfecta. El apartamento ya está amueblado, está en un buen vecindario y está cerca de los padres de Jason. Miré a Emily, que estaba examinando sus uñas recién pintadas con una sonrisa satisfecha. Ni siquiera tuvo la decencia de sentirse incómoda por echar a su propia hermana de su casa. Llevaba puesto mi viejo suéter otra vez, noté distraídamente, el que había tomado prestado el mes pasado y nunca había devuelto. Solo tengo tiempo para encontrar un nuevo lugar. Logré decir, con la cabeza dando vueltas. La idea de buscar un apartamento mientras trabajaba a tiempo completo me revolvió el estómago. Una semana debería ser suficiente. Ah, y mañana, agregó mamá como si casi hubiera olvidado algo trivial como pedirme que recogiera leche de camino a casa, aún tendrás que seguir pagando el alquiler. De hecho, me reía a carcajadas, pensando que era una broma. El sonido fue áspero y desagradable en la habitación tensa, pero cuando vi sus caras serias, mi risa murió en mi garganta. No puedes estar hablando en serio. Tu hermana y Jason son jóvenes, explicó mamá pacientemente, como si estuviera hablando con una niña. Todavía no tienen trabajo, y con el bebé en camino. Se interrumpió, gesticulando vagamente hacia el estómago a un plano de Emily. Entonces, déjame entender esto bien, interrumpí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Quieres que me mude y siga pagando el alquiler de un apartamento en el que no voy a vivir, para ellos? Necesitan nuestra ayuda, Tamara, dijo papá con severidad, finalmente encontrando mis ojos. Es tu responsabilidad como la hermana mayor. La familia ayuda a la familia. ¿Mi responsabilidad? Me levanté, con las manos temblando de ira ahora.
Si son lo suficientemente maduros para tener un bebé, son lo suficientemente maduros para conseguir trabajos y mantenerse a sí mismos. ¿Alguno de los dos siquiera ha buscado trabajo de tiempo completo? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Emily de repente intervino, con los ojos llenos de lágrimas dramáticas. Había visto esas mismas lágrimas cuando tenía 12 años y quería un teléfono nuevo o 14 y no se le permitía ir a una fiesta. Voy a ser madre. ¿No te importa tu sobrina o sobrino? Estás siendo muy desagradecida, dijo mamá fríamente. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Desagradecida? He estado pagando el alquiler durante el último año. He estado trabajando desde la universidad. ¿Y ahora quieres que mantenga a dos adultos perfectamente capaces que se metieron en esta situación? No voy a pagar ni un centavo por ellos. Si quieren permitir esto, esa es su elección, pero no cuenten conmigo. Salí de esa casa con sus gritos de desagradecida y egoísta siguiéndome hasta mi coche. La puerta principal se cerró de golpe detrás de mí con una finalidad que se sintió como el final de algo fundamental. No esperé una semana. Esa misma noche, comencé a empacar mis cosas, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras clasificaba 4 años de recuerdos. Afortunadamente, tenía algunos ahorros. Todas esas horas extras en el trabajo finalmente iban a dar sus frutos. Había estado reservando dinero para un día lluvioso, y aparentemente, la tormenta había llegado. Encontré un pequeño estudio al otro lado de la ciudad y firmé el contrato de arrendamiento al día siguiente. No era tan agradable como mi antiguo lugar. La cocina era pequeña, el baño necesitaba actualizarse y el viaje al trabajo sería más largo, pero era mío. Mientras empacaba, hice listas detalladas de todo lo que había en el apartamento, clasificando los artículos por quién los había pagado. Los muebles que mis padres habían proporcionado se quedaron atrás, el viejo sofá de su sótano, la mesa de comedor que había sido de mi abuela, la estantería que papá había montado cuando me mudé por primera vez. Pero los libros que la llenaban, la ropa en el armario y los artículos de cocina que yo misma había comprado se metieron en cajas marcadas con mi nombre. Mi cafetera, un derroche después de mi primer bono en el trabajo, mi computadora portátil, comprada con 3 meses de propinas ahorradas de Luigis, mi cama, comprada pieza por pieza, marco, colchón, ropa de cama, durante mis primeros 6 meses de trabajo a tiempo completo, todas las cosas que había trabajado duro para comprar se metieron en cajas y directamente a mi nuevo lugar. Me tomó 2 días mudarlo todo. Mi jefe fue comprensivo cuando pedí un día personal, aunque no expliqué toda la situación. Cuando terminé, pasé por la casa de mis padres y deslicé la llave del apartamento debajo de su puerta. No dejé una nota. ¿Qué había que decir que no se hubiera dicho ya? Una semana después, mi teléfono explotó con notificaciones. Mamá estaba llamando, su voz chillona de rabia. ¿Qué le has hecho al apartamento?, exigió. Está vacío. Todo lo que había allí cuando me mudé todavía está allí, respondí con calma, concentrándome en mantener mi voz firme. Solo me llevé lo mío. Compré esas cosas con mi propio dinero, dinero que gané trabajando mientras iba a la universidad. Tal vez Emily y Jason puedan intentar hacer lo mismo. ¿Eres una pequeña egoísta? La serie de improperios que siguieron habría hecho sonrojar a un marinero. Nunca había escuchado a mi madre usar ese lenguaje antes. Colgué antes de que pudiera terminar. Esa noche, sentada en mi colchón en mi nuevo apartamento, lloré por primera vez desde que comenzó todo este lío. Lloré por la familia que pensé que tenía, por la hermana que se convirtió en una extraña, por los padres que eligieron apoyarla en lugar de apoyarme a mí. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por la chica ingenua que pensó que trabajar duro y hacer lo correcto sería suficiente. Es increíble lo rápido que puede cambiar la vida. En solo un año, pasé de ser la buena hija a la marginada de la familia. Me lancé a mi trabajo con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Mi jefa, Sara, notó mi dedicación y comenzó a darme más responsabilidades. Cuando un cliente importante necesitaba a alguien para manejar su crisis en las redes sociales a las 2 de la madrugada, me ofrecí como voluntaria. Cuando la oficina necesitaba a alguien para que viniera los fines de semana a prepararse para una gran presentación, yo estaba allí. El trabajo se convirtió en mi santuario, el único lugar donde el esfuerzo y el mérito realmente significaban algo. Pronto, estaba liderando mis propios proyectos.
La promoción vino con un buen aumento, lo suficiente para que pudiera comenzar a buscar un mejor apartamento. Mi pequeño estudio ya no se sentía tan estrecho, pero había comenzado a soñar en grande. Abrí una cuenta de ahorros específicamente para un pago inicial en mi propio lugar algún día, no más alquilar a la familia ni a nadie más. A través de amigos en común y redes sociales, escuché fragmentos sobre mi familia. Emily había dado a luz a un niño, mi sobrino, aunque nunca lo había conocido. Había muchas fotos publicadas en línea, una carita envuelta en una manta azul, manitas gorditas alcanzando la cámara, las primeras sonrisas capturadas y compartidas con el mundo. Emily y Jason todavía solo comprometidos, jugando a la casita en mi antiguo apartamento, mientras mis padres pagaban todas sus facturas. Luego, un día, de la nada, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada de Emily. Mi corazón realmente dio un vuelco cuando vi su nombre. Hola hermana, decía, como si el año pasado nunca hubiera sucedido, como si no hubiera participado en echarme de mi casa. Espero que estés bien. Escuché que te ascendieron. Felicidades. Me encantaría que vinieras a visitarnos y conocieras a tu sobrino. Es un angelito precioso, y sé que te encantaría. Además, he escuchado que te está yendo muy bien económicamente ahora. Debería haber sabido que había truco. Siempre lo había con Emily. El siguiente correo electrónico llegó antes de que pudiera siquiera procesar el primero, una lista, no solo cualquier lista, una lista de deseos de artículos para bebés que hizo llorar a mi tarjeta de crédito solo con mirarla. Ropa de diseñador que costaba más que el alquiler de mi primer mes, un cochecito que costaba más que mi computadora portátil, juguetes premium que probablemente costaban más de lo que Jason ganaba en un mes en su trabajo a tiempo parcial, asumiendo que incluso todavía lo tenía. Me senté allí mirando mi pantalla, preguntándome si esto era una especie de broma. Después de todo lo que había sucedido, después de un año sin contacto, así era como elegía comunicarse, no con una disculpa, no con ningún reconocimiento de lo que había hecho, sino con una lista de compras. «¿Estás trabajando ya?», escribí de vuelta, ignorando su lista por completo. La pregunta fue directa, deliberada. Su respuesta llegó rápidamente. «Oh, mamá y papá se están encargando de todo. Pagan todas las facturas y nos dan dinero para gastar. Jason y yo no necesitamos trabajar ahora mismo. Nos estamos concentrando en ser padres. Es un trabajo tan importante, ya sabes». Luego vino el golpe final. En realidad, estamos pensando en tener más hijos pronto. Mamá y papá son tan tontos. Quiero decir, son tan solidarios. Tendrán que seguir ayudándonos si tenemos más bebés, y también queremos una gran boda, nada barato. Esos viejos tontos pagarán por todo. Leí el correo electrónico de Emily 3 veces, cada vez sintiéndome más asqueada que la anterior. Mi hermana pequeña se había convertido en alguien a quien no reconocía, alguien que llamaba a nuestros padres viejos tontos mientras tomaba felizmente su dinero, alguien que estaba planeando tener más hijos solo para mantener el tren de la salsa en marcha. No respondí. ¿Qué podía decir? Felicitaciones por ser una sanguijuela manipuladora. ¿Cómo te va con la búsqueda de oro profesional? En cambio, cerré mi computadora portátil y traté de olvidarme de ello. Pero las palabras seguían resonando en mi cabeza, esos viejos tontos pagarán por todo. Pero el destino tenía otros planes. Unos meses después, mi teléfono sonó con un número que no había visto en más de un año, el de mamá. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Tamara, dijo, su voz diferente de alguna manera, cansada, derrotada. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir? Tal vez fue la curiosidad, o tal vez alguna parte de mí todavía esperaba una reconciliación. Cualquiera que sea la razón, me encontré conduciendo a la casa de mis padres esa noche. Las calles familiares se sentían extrañas ahora, como visitar un lugar que solo has visto en sueños. Se veían mayores de lo que recordaba. El cabello de papá tenía más canas, y el rostro de mamá mostraba nuevas arrugas. Las ojeras debajo de sus ojos hablaban de largas horas y noches de insomnio. Se sentaron en su sofá familiar, pero algo en su postura hablaba de derrota. Hemos estado haciendo turnos extras, dijo papá sin preámbulos, su voz áspera de agotamiento, trabajando horas extras para ayudar a tu hermana y a Jason. Esperé, sin decir nada. El reloj en la pared hacía tic-tac en voz alta en el silencio.
Sabemos que te está yendo bien en tu trabajo, continuó mamá, y sentí que mi corazón se hundía. Esto no iba a ser una disculpa, esto iba a ser otra demanda. Creemos que es hora de que tú también ayudes a mantener a tu hermana. No pude evitarlo. Me reí, una risa real, genuina de pura incredulidad. El sonido rebotó en las paredes de la casa demasiado silenciosa. ¿Quieres que qué? Tu hermana no puede trabajar ahora mismo, insistió mamá, inclinándose hacia adelante. Tiene al bebé que cuidar. Es un trabajo de tiempo completo. ¿Qué pasa con Jason? Él también necesita ayudar con el bebé. Los miré, a estas personas que me habían criado, que me habían enseñado sobre la responsabilidad y el trabajo duro, que me habían empujado a obtener buenas calificaciones y trabajar a tiempo parcial durante la universidad. Ahora estaban sentados aquí poniendo excusas para dos adultos capaces que se negaban a mantenerse a sí mismos. Déjame entender esto bien, dije lentamente, pronunciando cuidadosamente cada palabra. Están trabajando turnos extras para mantener a mi hermana y a su prometido, quienes son ambos perfectamente capaces de trabajar pero eligen no hacerlo, y ahora quieren que yo también ayude a permitir su pereza. El rostro de papá se puso rojo. Estás siendo egoísta y codiciosa. Si no ayudas a mantener a tu hermana, considérate desheredada. No puedes desheredar a alguien que ya se ha ido, dije en voz baja y salí de su casa por lo que esperaba que fuera la última vez. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como el punto al final de una oración muy larga. Cuando llegué a casa esa noche, mi apartamento se sintió como un santuario. Me quité los zapatos, me preparé una taza de té y me senté frente a mi computadora. Mis manos estaban firmes cuando abrí mi correo electrónico y encontré el mensaje de Emily de hace meses, el que presumía de manipular a nuestros padres, los llamaba viejos tontos y describía su plan para evitar el trabajo teniendo más hijos. Lo miré fijamente durante un largo momento, mi cursor flotando sobre el botón de reenviar. Parte de mí sentía que estaba traicionando una confianza, pero luego recordé que Emily había traicionado la confianza de nuestros padres mucho antes de esto. Sin agregar ningún mensaje o explicación, reenvié el correo electrónico a mamá. A veces la verdad cruda es más poderosa que cualquier comentario. Mamá no respondió, pero una semana después, mi teléfono sonó. Era la tía Sara, la hermana de mamá, que siempre había sido el canal de noticias no oficial de la familia. No vas a creer lo que pasó, dijo, su voz cargada de chismes familiares. Podía imaginarla sentada en su cocina, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente todavía con su uniforme de enfermera después de su turno en el hospital. Tus padres echaron a Emily del apartamento. Casi dejó caer mi café. ¿Qué? Aparentemente, hubo una gran pelea. Tu mamá descubrió que Emily se ha estado burlando de ellos a sus espaldas, planeando aprovecharlos. Les dijeron a ella y a Jason que se fueran y que no les darían más dinero. Escuché mientras la tía Sara detallaba la explosiva confrontación, como Emily había gritado y llorado, sacando todas sus tácticas dramáticas habituales, como Jason se había quedado allí inútilmente, luciendo como un ciervo frente a los faros, como papá finalmente había puesto el pie en el suelo y les había dicho que tenían 3 días para irse. Según la tía Sara, mamá había estado inquietantemente tranquila, simplemente diciendo, nos han tomado el pelo lo suficiente. Después de colgar, no me sorprendió cuando mi teléfono se iluminó con el número de Emily. Podía predecir la conversación antes de que siquiera comenzara. Tamara, su voz estaba cargada de lágrimas, el mismo llanto falso que había usado desde que éramos niñas. ¿Podemos quedarnos contigo, solo hasta que resolvamos las cosas? Por favor. No tenemos a dónde ir. No, dije con firmeza, sorprendida de lo fácil que fue decir esa sola palabra. Eres igual que mamá y papá, gritó. Todos son tan egoístas. Somos familia. La familia no explota a la familia, dije en voz baja y colgué antes de que pudiera discutir. Más tarde, escuché a través de la vid familiar que Emily, Jason y el bebé se habían mudado con sus padres. Aparentemente, su madre era una mujer estricta y sensata que creía en el amor duro y la responsabilidad, el tipo de padre que no toleraba la holgazanería o la manipulación. Según la tía Sara, Emily era miserable. Su suegra la obligaba a seguir un horario estricto, ayudar con las tareas domésticas y criar a su hijo en lugar de pasárselo a otros. Tenía que lavar la ropa, preparar las comidas y contribuir al hogar. Emily pasaba sus días llorando sobre lo injusto que era todo,
como nadie entendía lo difícil que era su vida. La vida tiene una manera de dar la vuelta completa. Hace unas semanas, en mi cumpleaños, estaba celebrando con amigos en mi apartamento, ya no el pequeño estudio, sino un bonito lugar de 2 habitaciones que había comprado con mis ahorros y buen crédito. Había invitado a un pequeño grupo a cenar y tomar algo, nada lujoso, solo buena comida y mejor compañía. El timbre sonó durante el postre, y un mensajero me entregó un paquete. La dirección del remitente hizo que mi corazón diera un vuelco. Era de mis padres. Dentro había un marco de fotos plateado, elegante pero no llamativo. Lo reconocí de inmediato. Era el tipo de cosa que había admirado una vez de pasada durante un viaje de compras con mamá hace años. Había estado buscando algo para exhibir mi diploma universitario y había comentado lo hermoso que era, pero el precio estaba muy por encima de mi presupuesto en ese momento. Con él había una tarjeta, lo sentimos. Te extrañamos. Cuando estés lista, nos gustaría hablar. La letra era de mamá, pero papá también la había firmado. Sin demandas, sin viajes de culpa, solo 9 palabras sencillas. Puse el marco en mi mesa de centro y lo miré fijamente durante mucho tiempo. Mis amigos me preguntaron si estaba bien, y honestamente no sabía cómo responder. ¿Cómo explicas que un marco plateado pueda sentirse como una rama de olivo y un arma? Eso fue hace 2 semanas. El marco todavía está en mi mesa de centro, y la tarjeta está pegada a mi refrigerador. Los veo todos los días, recordatorios de lo que he perdido y de lo que aún podría salvarse. No los he llamado todavía. El dolor todavía está ahí, un dolor sordo que se enciende cuando pienso en todo lo que sucedió. Escucho fragmentos sobre Emily de familiares. Todavía vive con los padres de Jason, todavía quejándose de tener que hacer tareas domésticas y seguir reglas. Su suegra la obliga a ayudar con la cocina y la limpieza e insiste en que Jason mantenga su trabajo de tiempo completo en un almacén local. Tienen que contribuir a los gastos del hogar y ahorrar dinero si alguna vez quieren mudarse por su cuenta. Parte de mí espera que esta experiencia ayude a Emily a crecer, a enseñarle los valores que nuestros padres no lograron inculcar. Tal vez algún día entienda que el amor no significa permitir un mal comportamiento y que ser familia no significa ser un felpudo. Tal vez aprenda que el respeto tiene que ganarse, no exigirse, y que la responsabilidad viene antes que los privilegios. En cuanto a mí, me va bien. Mi carrera está prosperando. Acabo de obtener otra promoción y ahora estoy administrando mi propio equipo. Tengo buenos amigos que entienden los límites y respetan la independencia. Estoy aprendiendo a establecer límites saludables en todas mis relaciones, personales y profesionales. A veces extraño la familia que pensé que tenía, pero estoy empezando a aceptar que nunca fue realmente lo que imaginé que sería. El marco plateado se encuentra en mi mesa de centro, tanto un recordatorio de lo que he perdido como una posibilidad de lo que podría reconstruirse. Algún día, cuando esté lista, cuando el dolor se haya desvanecido lo suficiente como para que el perdón eche raíces, cuando pueda mirar a mis padres sin ver a las personas que eligieron permitir el peor comportamiento de mi hermana en lugar de apoyar mi independencia. Pero por ahora, me estoy concentrando en mi propia vida, mi propio crecimiento, mi propio viaje. Mi apartamento se está convirtiendo lentamente en un hogar, lleno de cosas que he elegido y ganado. Estoy planeando unas vacaciones para el próximo mes, las primeras vacaciones reales desde la universidad. Estoy pensando en tener un perro. Pequeños pasos hacia la construcción de la vida que quiero, no la que otros trataron de obligarme a tener.